en el país. Sin embargo, cuando uno hace el análisis de tasas de homicidio por municipio, se da cuenta que la concentración de homicidios en algunos municipios es muy alta y sigue estando por encima de la tasa nacional. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay una concentración de violencia que se mantiene en algunas zonas del país que ante, digamos, la ausencia de respuesta institucional y de mecanismos de protección específico, hace que las familias primero busquen una alternativa huyendo internamente, y cuando el nivel de persecución se mantiene, no hay una medida de protección efectiva, la única opción que le queda a las familias es salir en busca de protección. Ese es un primer elemento. El segundo es que las causas de desplazamiento forzado son diversas, es decir, no solamente tiene que ver con los homicidios, hay situaciones relacionadas con reclutamiento forzado de menores, situaciones relacionadas con acoso y violencia sexual, con despojo de viviendas, con despojo de tierras. Entonces hay una multiplicidad de causas que no se pueden interpretar solamente a la luz de los homicidios. Hay otros hechos que no involucran homicidios, que tienen un impacto sobre la población, en los cuales lo que hay que garantizar es medidas de protección que sean efectivas para prevenir el desplazamiento forzado. Si yo no prevengo eso, las familias van a seguir huyendo porque no tienen alternativa para mitigar precisamente la causa que los está obligando a desplazarse. ¿Porcentualmente de cuánto es este aumento? ¿Y estaríamos hablando del mayor aumento en la última década? Yo creo, sí, digamos que lo que nosotros en los informes de tendencias globales hemos identificado entre 2011 y 2015 es un incremento del 879% en las solicitudes de asilo de hondureños. O sea que esa tendencia se mantiene. Si lo miramos frente a las cifras del año anterior, estamos hablando de 42.500 versus, como lo mencionabas tú anteriormente, casi 55.000 en total. Es decir, que el año pasado tuvo una concentración muy importante en materia del número de familias que huyeron en busca de protección internacional. Se ha presentado este fenómeno también que se daba en menor medida en años anteriores, el desplazamiento de familias enteras. Si bien se presentaban solicitudes individuales, en los últimos años se ha presentado las solicitudes colectivas. Sí, nosotros hemos visto ese cambio también. Cuando empezamos a asistir familias en 2016, estábamos atendiendo familias nucleares, papá, mamá, hijos. Desde el segundo semestre del año pasado vimos un cambio en el que estábamos recibiendo núcleos familiares de 20 personas, 21 personas, 25 personas, afectadas por diferentes hechos, por eso te mencionaba al punto anterior. Familias en las que, por ejemplo, al papá lo extorsionan, al hijo intentan reclutarlo, a la hija la están acosando sexualmente, y es muy difícil interpretar o analizar si el perpetrador es el mismo, si son distintos, si son hechos que están conectados unos con otros, si son causas independientes. Digamos que son situaciones de afectación familiar muy graves en las que el impacto en materia mental, emocional sobre las familias es gravísimo, y en el que precisamente el vacío en relación de poder acudir a medidas de protección específica generan que estos núcleos familiares ampliados salgan. Otra de las cosas que para nosotros es evidente es cuando las familias empiezan a identificar estos niveles de afectación tan altos, acuden incluso a enviar a sus hijos solos en la ruta migratoria a buscar asilo. Eso, digamos que para nosotros requiere una mirada desde una perspectiva distinta, en la que yo no puedo condenar al padre por enviar a su hijo solo en la ruta migratoria, porque realmente lo que está haciendo el padre en ese momento es acudir a la única medida de protección que se le ocurre para salvar la vida de sus hijos. Entonces, esa distinción entre procesos de migración, procesos de refugio y huida para buscar protección es clave, porque si no estaríamos también generando un señalamiento sobre padres que lo que están haciendo es intentar proteger la vida de sus hijos ante un vacío en materia de alternativas de protección en el país de origen, nivel educativo más alto. El resto, que es la gran mayoría, son personas que no tienen recursos, que no tienen un nivel académico muy alto, que viven, por ejemplo, de la economía informal, o que viven, por ejemplo, de ser transportadores, ser taxistas, y que precisamente por la afectación que están enfrentando no cuentan con los recursos para buscar una alternativa de protección en Europa. Ese es el perfil de personas que normalmente lo que hacen es desplazarse internamente, intentan buscar dentro del mismo país lugares en los cuales el nivel de riesgo disminuya, y que cuando ya sienten que el nivel de persecución se mantiene, son los que normalmente salen
por la ruta migratoria. Nosotros tenemos una alternativa de protección que es evacuación humanitaria, y en esa alternativa lo que estamos tratando de ubicar es precisamente familias que tienen un nivel de riesgo muy alto, que tienen un nivel de afectación muy alto, que no tienen recursos, que no tienen plataformas como el mecanismo de protección o apoyo de redes, de organizaciones, es decir, que son las más... Y a esas familias son las que estamos apoyando para que puedan salir en busca de protección internacional. Hablábamos de los países, me gustaría ahondar en los países, no serían nuevos países, pero los países que ya están abriendo sus puertas hacia los refugiados hondureños. Usualmente creíamos que solo era Estados Unidos, o sea, ¿qué lugares está apuntando este flujo de hondureños? Canadá es un país que muy abierto, no solo frente a hondureños, sino ustedes lo han visto a nivel global, han abierto muchas cuotas frente a solicitantes de asilo. España tiene en este momento una comunidad de hondureños importante, principalmente miembros de la comunidad LGTBI, han salido en busca de protección a España y han obtenido la condición de refugio. Y hay destinos que se han ido abriendo gradualmente, por eso te mencionaba Suecia, Suiza, Alemania también ha acogido algunos hondureños en condición de refugio, pero ahí el factor determinante más que la apertura del país es la disponibilidad de recursos de la familia, ¿no? ¿Prevén ustedes algún comportamiento en esta dinámica que ha tenido una amplia evolución en los últimos años en el caso de Honduras? ¿Tienen alguna prevención ustedes en este tema? Nosotros creemos que hay un factor determinante frente a garantizar, digamos, que la huida disminuye, y es que se pueda avanzar con el marco legal en materia de desplazamiento forzado. Hay una propuesta de ley que se construyó desde la Comisión de Desplazamiento Forzado que no ha sido todavía enviada al Congreso, y un marco legal es lo que permite establecer responsabilidades institucionales, pero todavía más importante es lo que permite la asignación de recursos. Si no hay recursos para atender el problema, las posibilidades de atender los factores estructurales de riesgo son bastante limitadas. Entonces, para nosotros, lo crítico durante este año es que el proyecto de ley se presente al Congreso, que la ley sea aprobada, que se asignen recursos para la vigencia 2019 y que eso permita que las personas que están huyendo sepan a quién acudir y logren una respuesta efectiva. Ese es para nosotros un punto determinante. Honduras vivió en el